Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. Los caminos de las causas justas también deben ser justos. No se puede alcanzar objetivos legítimos por medios ilegítimos. El Corán comunica y determina la guía, los principios y las leyes del camino justo, correcto y legítimo para nosotros, los creyentes. En este video analizaremos y evaluaremos juntos la conformidad con el Corán y el Islam, tal como nuestro Señor ha declarado estar complacido y haberlo completado, así como la legalidad institucional y la legitimidad de las personas o comités que asumirán la administración, la responsabilidad y la representación después de los fundadores, jeques, imanes y maestros de las órdenes y comunidades religiosas. Primero comencemos identificando la situación actual. En las órdenes sufíes, el jeque o líder responsable elige personalmente a sus califas, les otorga la autorización y los designa para el cargo. Cuando se enferma o se encuentra en una situación en la que no puede cumplir con sus deberes, suele nombrar como representante a su yerno, a su hijo o a uno de sus amigos cercanos. Si ya está muy anciano, también designa al jeque o líder que lo sucederá después de él. Si ocurre una muerte inesperada, entonces los hijos, yernos, hermanos o maestros destacados que se consideran aptos para el liderazgo de la orden suelen reclamar el puesto de jeque y se sientan en el trono de la jefatura. Así comienzan las divisiones, los resentimientos, las desilusiones y las disputas. Al final, son inevitables las nuevas formaciones que se acusan mutuamente de no estar en el camino correcto o de no ser legítimas. En las comunidades religiosas, sin embargo, la situación es un poco diferente. Por lo general, los maestros o fundadores no designan a la persona que liderará la comunidad después de ellos. Por eso, quienes tienen el estatus de maestro destacado asumen el papel del líder en las regiones donde se encuentran. No ven al otro como un enemigo, pero tampoco prefieren unirse. Cada hermano se considera a sí mismo suficiente. Siguen sirviendo en su propio ámbito, con el sistema y los principios que consideran apropiados, aunque sea en un círculo reducido, bajo la idea de que sea pequeño pero que sea mío, hasta el final de sus vidas. Otro método es no elegir a una sola persona como sucesor, sino dejar a un grupo o a varios grupos en su lugar. Llámelos como en las series, los barbas blancas o los sabios elevados en conocimiento y sabiduría, o el consejo ejecutivo o el gran consejo, como en la leyenda de los 3, los 7, los 40, llámelos los 40, diga que cada 3 o 4 años, 3 o 4 de los 10 miembros serán reemplazados. Llámelo como quiera, pero al final las 10 personas designadas por una sola persona realizan los cambios dentro de su propio grupo usando su propia iniciativa. Ya que hemos llegado a este punto, los reyes, sultanes y aquellos que asumen el poder en las tierras islámicas por herencia de padre a hijo, mediante golpes de estado o revoluciones, el hecho de que los príncipes de una familia, la familia o el círculo cercano de un rey o sultán asignen los países, todos los sistemas administrativos y las instituciones a su propio entorno y así se adueñen tanto del país como de todas sus propiedades, riquezas y bienes, apropiándose prácticamente los países, colapsándolos y diseñando los países según los intereses de sus familiares, es uno de los grandes problemas que deben resolverse en las tierras islámicas. Queridos espectadores, después de haber hecho esta evaluación general, analicemos juntos si estas observaciones son compatibles con el Islam y el Corán. Luego enfoquémonos en cómo debería ser en realidad. Los versículos guía que nos permitirán determinar si los 3 temas generales que he compartido con ustedes, tanto en sus observaciones como en sus aplicaciones, son correctos o no, son los versículos sobre competencia y consulta en nuestro Corán.
Estos versículos que ordenan la consulta y el consejo son el versículo 32 de la Sura An-Naml, el versículo 38 de la Sura Ash-Shura, el versículo 158 de la Sura Al-Imran y los versículos 62 de la Sura An-Nur. En estos versículos, la consulta y el consejo, Shura, se describen en algunas de las primeras obras léxicas como Lisanul Arab, Takul Arus y otras similares, como el proceso mediante el cual las abejas producen miel a partir del néctar que recogen de todas las flores, es decir, como el resultado de su cooperación y solidaridad. Cada abeja sabe muy bien cómo hacer miel. El néctar recolectado por cada abeja se convierte en miel en el panal gracias a la cooperación de todas y cada una de las abejas obreras de la colmena. El significado común de los versículos cuyos nombres de sura y números he dado es: ellos llevan a cabo sus asuntos sociales mediante la consulta y el consejo mutuo entre ellos. En este punto, para que surja un resultado tan dulce como la miel, quienes consultan deben saber bien cómo hacer miel, es decir, deben conocer bien el proceso de recolectar el néctar necesario para obtener la miel. Este principio importante también se nos presenta en el Corán como competencia en la Sura An-Nisa, versículo 58, de la siguiente manera. Se nos comunica diciendo: sin duda, Alá os ordena que entreguéis los depósitos, cada asunto, a quienes sean competentes y dignos de confianza. Si el trabajo no se entrega a la persona adecuada, es una injusticia tanto para la tarea encomendada como para la persona incompetente. Y también es una injusticia para quien sí tiene la competencia, pero no se le confía la responsabilidad. Si unimos el significado de estos versículos, que son mandatos de Alá, se desprende la orden de que los asuntos y responsabilidades deben ser gestionados por personas competentes y capacitadas mediante la consulta y el consejo mutuo entre ellos. Si la consulta o el consejo, shura o istishare, se realiza entre pocas personas, en la familia, en la administración de instituciones o empresas, las ideas y opiniones pueden llegar a una conclusión mediante la palabra, el diálogo o levantando la mano. Sin embargo, en el caso de determinar los cuadros directivos de órdenes religiosas, comunidades o estados, donde el número de personas es mucho mayor, expresar las ideas y pensamientos mediante el voto, como en los sistemas electorales, o depositando el voto en una urna, es una tarea y un derecho importante, y la orden de competencia y consulta debe cumplirse de esta manera. Queridos espectadores, ahora vamos a dirigir un poco esta aguja hacia nosotros mismos y veamos juntos cómo se aplicó esta orden del Corán, cuyos primeros destinatarios fueron el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus compañeros. Veamos si está de acuerdo con la revelación con el Corán. El mensajero de Alá, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, al entregar su alma a Alá, no eligió a nadie en su lugar, no señaló a nadie, ni recomendó a nadie, así como no recomendó a una persona, tampoco recomendó a un grupo. El profeta Muhammad, quien era el Corán viviente, aprendió muy bien del Corán que los asuntos y las responsabilidades deben ser entregados mediante la consulta a personas competentes y con mérito. Por eso dejó en manos de la comunidad la formación de instituciones que establecerían la administración del Estado basándose en el sistema de competencia y consulta. Después de nuestro profeta, cuando los líderes de las tribus Aus, Khazraj y otras comunidades presentes en Medina se reunieron bajo la sombra de Saquifá y comenzaron las conversaciones para elegir un líder sin informar a ninguno de los emigrantes que venían de la Meca, Hazreti Omer y Abu Bakr, al enterarse de esto, se unieron a esa reunión. Al pensar que las conversaciones no llegarían a ningún resultado, Omer dio un paso adelante y dijo: yo le doy mi lealtad a Abu Bekr. No conozco a nadie entre nosotros que sea mejor o más virtuoso que él, poniendo fin a la asamblea con estas palabras.
Como Hazreti Ebu Bekir sabía que esta asamblea no era suficiente para él, salió ante la comunidad en la mezquita del profeta, la Mesjid-i Nebevi, e hizo un discurso de manera que impidiera que la gente se opusiera o protestara, y aunque así se consideró completada la asamblea, sigue siendo tema de debate cuán legítima y respetable puede ser una decisión tomada abiertamente por votación en una sociedad liderada por un dirigente. Hazreti Ebu Bekir asumió el liderazgo y la administración durante aproximadamente 2 años. Trató de ocuparse de los asuntos de la comunidad. Que mi Señor, perdonando los errores de todos nuestros grandes predecesores, nos haga de sus siervos con los que está complacido. En sus últimos tiempos, Hazreti Ebu Bekir dejó a Hazreti Omer como su sucesor, como emir de los creyentes. También confirmó e informó de esto a los notables. A los compañeros que se opusieron, les dijo que rendirían cuentas ante Alá. Hazreti Omer ejerció el liderazgo durante aproximadamente 10 años. Se dice que la época de Omer fue aprobada por todos y considerada un periodo ejemplar, pero como nuestro tema no es el análisis de la era de Omer, dejemos eso de lado. Con la oración de que vengan muchos más Omer que lleguen a liderarnos a través de la consulta y la competencia, continuemos con nuestro tema de la elección y el proceso de selección. Cuando Hazreti Omer fue herido durante la oración, asignó a un comité de 6 personas, incluido su propio hijo Abdullah, para elegir al emir de los creyentes, pero Abdullah no tendría derecho a votar. Este comité estaba compuesto por Hazreti Ali, Osman bin Affan, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Saad bin Ebi Waqqas y Abdurrahman bin Auf. No tenemos nada que objetar sobre ninguna de estas personas. Sin embargo, entre ellos no había nadie de los Ansar, es decir, de los habitantes de Medina, mientras que de la tribu y los parientes de Hazreti Osman había un número suficiente para formar mayoría. Incluso si no fuera así, Abdurrahman bin Auf sería el árbitro. Con un método similar a lo que hoy conocemos como una encuesta de opinión pública, tras realizar investigaciones en la comunidad, anunciaría a Harse Osman como Emir el-Muminin ante la sociedad. Al prever esto de antemano, Hazreti Abbas le dijo a su sobrino Harse Ali: el resultado de este comité, el resultado que va a surgir, ya está claro. Aunque le dijo que no se postulara, Ali se presentó como candidato y perdió. Muchos eruditos, nuestros grandes sabios, llaman a este comité el Consejo de la Shura. Pero un consejo de Shura así nunca debería existir. Así como Arce Omer, quien formó el comité, no tenía derecho a dejar tal comité. El hecho de que no hubiera nadie de los habitantes de Medina tampoco es compatible ni con la idoneidad ni con la característica de la Shura como consejo, según el Corán y la práctica de Muhammad, la práctica de nuestro profeta. No se pueden aceptar estas acciones cuando Hazreti Abu Bakr y Omer recomendaron claramente seguir el Corán y la Sunna. Es claramente contrario al Corán y a la Sunna. Queridos espectadores, estimados hermanos y hermanas, mi intención no es hablar mal de nuestros grandes del pasado. Mi objetivo es ayudar a que las familias, las sociedades, los estados, las órdenes y las comunidades construyan su presente y su futuro basándose en los principios y leyes que Dios ha revelado a través de la revelación. Se trata de un esfuerzo por evitar que se repitan los mismos errores una y otra vez y por liberar la existencia social, la administración, los logros y el futuro de los estados, instituciones, comunidades y órdenes del dominio de unas pocas familias o individuos herederos. Como alguien que ha dirigido instituciones estatales durante años, ha escrito un libro sobre liderazgo y lleva una década investigando la conformidad de las administraciones e instituciones en tierras islámicas con el Corán. Por supuesto, considero que tengo el derecho y el deber de advertir sobre este tema.
Volvamos a la cuestión de la problemática en términos de legalidad, legitimidad y moralidad de las instituciones y estados cuyos nombres he mencionado anteriormente, y continuemos desde ahí. El periodo del califato de Harse Osman duró aproximadamente 12 años. El nombramiento de administradores incompetentes, la entrega del tesoro principalmente a la familia Umayya y a sus allegados, y el castigo de destacados compañeros como Habab, Ebu Ser y Abbas bin Abdullah, quienes se oponían a estas prácticas mediante el exilio y la tortura, han sido temas muy criticados y cuestionados. La muerte de Harse Osman también fue muy trágica. Fue atacado en su propia casa por un grupo de revolucionarios golpistas, entre los que se encontraba incluso Abdurrahman, el hijo de Hazreti Ebu Bekir, mientras leía el Corán y entregó su alma a Alá. Este suceso fue tan doloroso que ni siquiera se consideró apropiado que su cuerpo fuera enterrado en el cementerio musulmán. Según nos informan las fuentes, fue enterrado junto a un basurero. Tras quedarse el Estado sin líder, este grupo de revolucionarios golpistas puso a Hazreti Ali como gobernante, como líder, como emir de los creyentes. Al final de su vida, tras casi 5 años, 4 años y 8 o 9 meses de lucha por el poder, Hazreti Ali fue víctima de un asesinato, al igual que Hazreti Ömer. Aunque su hijo Hazreti Hassan asumió el poder después de él, tras un corto periodo de 6 meses, tuvo que entregar completamente el gobierno a Umayr Muawiyeh, hijo de Ebu Sufyan, gobernador de Damasco, con quien había crecido y entablado amistad, asegurando previamente la protección para sí mismo y su familia. El gobierno de Muawiyeh y los omeyas dejó de ser tanto islámico como moral, utilizando la ley, la justicia, la espada, la opresión, el soborno y el tesoro público, así como la religión, completamente al servicio del poder. Se estableció una forma de gobierno llamada musulmana, una administración musulmana, pero cuando se observan las acciones que llevaron a cabo y lo que le sucedió a la comunidad, resulta muy difícil aceptar esto. El periodo de Muawiyeh duró 19 años, desde el 661 hasta el 680. Antes de su muerte, aseguró la sucesión de su hijo Yezid, comprando el apoyo de gobernadores y notables, a quienes atemorizó y sobornó con bienes materiales y les hizo firmar su lealtad, personas que, según nuestra comprensión actual, tenían la misión de liderazgo y eran líderes de opinión. El sultanato omeya, aunque hubo excepciones como Omer bin Abdulaziz, fue un periodo de despotismo, opresión, violencia, injusticia, guerras civiles y una época en la que los hermanos se mataban entre sí en los campos de batalla. Este periodo fue una época en la que se llevaron a cabo revoluciones contra muchas de las nuevas prácticas introducidas por el Corán, y en lugar de enfoques coránicos, continuaron su poder político con ideas que interpretaban a su manera como Dios nos eligió, nos confió la propiedad de la tierra. Queridos espectadores, los gobiernos políticos que llegaron al poder como descendientes de Abbas, es decir, los abasíes, se posicionaron a sí mismos con títulos como la sombra de Dios en la tierra, afirmando que todo lo hacían en nombre de Dios. Por lo tanto, consideraban que la obediencia hacia ellos era obligatoria y veían como su deber emplear la violencia, la tortura y la eliminación de los opositores por cualquier medio contra quienes no consideraban adecuada la obediencia hacia ellos. Así fue esa época. Durante los periodos selyúcida y otomano, la dinastía, el sultanato, la monarquía y el janato continuaron durante siglos. Los mandatos y principios coránicos se convirtieron en lo que los gobernantes deseaban y pensaban, y la situación de la umma llegó a ser tal que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se quejaría de ello ante su Señor en la otra vida. Nuestro deseo, nuestra súplica, como se indica en el versículo 30 de la Sura Furqan:
oh Señor mío, mi comunidad ha abandonado el Corán, lo ha dejado solo y desamparado. Es que esta queja no sea motivo de lamento para nuestro tiempo ni para los tiempos venideros. Que existan épocas, geografías y estados en los que se garantice la justicia y la seguridad, donde la igualdad y la libertad dejen de ser solo un anhelo, donde los gobernantes sean competentes y actúen con un entendimiento de consulta, y donde la honestidad, es decir, la rendición de cuentas y la transparencia, sean reconocidas como deberes por los dirigentes y administradores. Con este deseo concluyamos la sección de análisis. Queridos hermanos, estimados televidentes, los estados deben establecer sin perder tiempo las instituciones administrativas de una democracia avanzada y deben lograr que las personas vivan en un mundo donde puedan vivir con dignidad y en paz. En cuanto a las órdenes y comunidades religiosas, los sheikhs que vayan a liderarlas no deben ser elegidos por parentesco, cercanía, matrimonio o lealtad ciega como un cadáver en manos del lavador ritual, sino por mérito y mediante consulta, permitiendo que cada individuo exprese su preferencia y opinión sin ninguna presión, sin dar oportunidad a que algunos sean elegidos a cambio de beneficios mundanos y asegurando que todos puedan apoyar el sistema con tranquilidad de corazón, bajo el entendimiento de que cada profesión pueda ser gestionada dentro de sí misma. Lo repito, con el entendimiento de que cada profesión pueda ser gestionada dentro de sí misma, debe ser su deber crear un sistema en el que las mujeres y los jóvenes, especialmente las mujeres y los jóvenes, sin ser nunca menospreciados, puedan llegar a ser los principales dirigentes de todas las instituciones y sistemas. Para garantizar este sistema, quienes están al frente de las comunidades y órdenes religiosas, sin importar en qué parte del mundo estén asignados, deben considerarse a sí mismos, así como a sus asistentes y otros funcionarios en el sistema, como dimitidos, es decir, deben considerarse como si hubieran renunciado y deben dejar sus puestos a equipos competentes y calificados que los sucedan y verse a sí mismos como una especie de asamblea fundadora. Debe saberse con total certeza que ningún jeque, líder religioso, imán, maestro, guía espiritual, ni similares, tiene el derecho, por iniciativa propia, de dejar un consejo, ni un consejo consultivo, ni de designar o determinar personas o grupos que formen instituciones o asuman responsabilidades, sin importar cuántos sean. Ni Hazreti Ebu Bekir, ni Hazreti Omer, ni los maestros ni los jeques de nuestro tiempo pueden ejercer una autoridad que el profeta jamás utilizó. Aquellos a quienes ellos consideran apropiados, aunque sean muy elevados, no tienen legitimidad. Y todos los administradores de cualquier nivel que ellos designen también son ilegítimos, porque no tienen el derecho ni la autoridad para realizar tales acciones. Existe un error de percepción al respecto. Se piensa que los jeques fundadores y los imames o maestros pueden tomar estas decisiones y que nadie puede intervenir en esto. Les tenemos respeto. Se cree que las personas que ellos eligen o designan deben ser honradas y puestas en un pedestal. Esta idea es nula, es decir, carece de validez, porque no se ajusta en absoluto al principio de competencia y consulta, ni al mandato de que se determine mediante religión o voto. Incluso si el grupo de 10 personas seleccionadas como equipo directivo o el grupo de 50 candidatos a directivos son muy competentes y respetan mucho la consulta, deben considerarse a sí mismos como renunciantes y permitir que se elija a las personas que ocuparán cargos en todos los niveles. Esto es algo muy sencillo y que se hace o se puede hacer en muchos países civilizados en todo momento. Nadie debe considerarse a sí mismo como insustituible, imprescindible o indispensable. Además, las personas que han sido designadas para un cargo utilizando cualquier iniciativa existente en todos los niveles deben saber que si un pequeño grupo de personas
que se consideran a sí mismos como administradores indispensables, aprovechan el silencio de los demás y se adueñan de todo el sistema, actuando como si fueran los únicos propietarios. Con el tiempo, terminarán desmantelando o destruyendo los sistemas que han sido creados con grandes esfuerzos y los sacrificios de personas abnegadas. Por eso es urgente y fundamental que todos los sistemas y quienes serán el garante de esos sistemas sean entregados a personas y grupos competentes, justos, que valoren la consulta, que aprecien la veracidad, la rendición de cuentas y la transparencia, y que prioricen la igualdad, la libertad, la paz y el conocimiento. Queridos hermanos, las personas y grupos recién elegidos, así como los administradores de todos los niveles, también deben establecer urgentemente 3 instituciones que garanticen que el sistema sea legal y conforme a la ley y que permitan la inclusión o exclusión del sistema de personas problemáticas. Esto es una cuestión sumamente importante. El primero de ellos es que deben crear instituciones como la Junta Disciplinaria y la Inspección, similares a las que existen en los organismos estatales. En segundo lugar, deben establecer una institución de portavocía. La tercera es la veracidad, lo que llamamos instituciones de derechos que rinden cuentas. Requiere contabilidad y transparencia. Deben realizar y garantizar la transferencia de información sobre las instituciones presupuestarias y las acciones emprendidas para la visión y la misión junto con el presupuesto, de manera que todos puedan estar tranquilos. La creación de estas instituciones se ordena en el Corán, en la Sura Hud 112 y la Sura Shura 15, y en versículos similares, con la expresión «Sé recto como se te ha ordenado», junto con quienes se han purificado contigo de sus acciones. Debe saberse que el silencio, la opacidad y la ignorancia no son fortaleza, sino debilidad. No tener en cuenta a los demás, no considerar los corazones de tus hermanos y no darles valor ni importancia. Me hubiera gustado compartir más sobre el sistema de seguros, pero como el video se alargaría demasiado y ya son instituciones conocidas y aplicadas, nos conformaremos con unas pocas frases resumidas. Si se fijan, no he mencionado el nombre de ningún estado, orden sufí o comunidad. He dado mis ejemplos a partir del Corán, así como del mensajero de Dios mencionado en el Corán y de los compañeros. Mi objetivo es que las órdenes sufíes y las comunidades no estén condenadas a desaparecer ante sus propios voluntarios. La intención era que se liberen del círculo vicioso de la ilegalidad y la falta de ley, que cumplan con las tareas que complacen a nuestro Señor y sean un medio para que la humanidad viva en el paraíso, tanto en este mundo como en el más allá. Que mi Señor nunca quite el amor de sus corazones, de nuestros corazones, ni la sonrisa de nuestros rostros. Que en sus corazones florezcan flores del paraíso. Saludos a todos ustedes. Que Dios los guarde.